Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a los organizadores, a Basta de Moder, al CEDODAL y a la Fundación Ciudad, cuyos directores o presidentes están aquí presentes, a todos los participantes de esta reunión, a los asistentes. Y bueno, yo voy a hacer una presentación en nombre de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos, de la cual soy vocal. Y con la presidenta Teresa Anchorena pensamos que este encuentro era una oportunidad interesante y dentro del panel que nos toca como comisión hacer una presentación que es de la cuestión internacional y sus organismos supranacionales y la cooperación internacional, de ofrecer una presentación acerca de un proyecto que venimos trabajando hace más de un año. En realidad, bueno, esto tuvo una idea preliminar hace muchos años atrás, hace aproximadamente 20 años, acerca de una alternativa de presentación de un sistema de edificios y sitios a la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Hace 20 años atrás, cuando la Secretaría de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires organizó una conferencia internacional acerca del patrimonio de alrededor de 1900, las cuestiones patrimoniales estaban en un estadio un poco diferente al de la actualidad. Después de ese seminario, ese congreso internacional que hicimos acá en la ciudad de Buenos Aires y que lanzamos algunas ideas respecto de una presentación de ese patrimonio de fin del siglo XIX y principios del siglo XX en Argentina, el Centro de Patrimonio Mundial de la UNESCO organizó el programa Modern Heritage, que estaba dedicado a llamar la atención de gobiernos, de entidades universitarias, de especialistas en preservación en las distintas regiones del mundo, acerca de la necesidad de investigar, explorar, identificar y revalorizar el patrimonio de esos dos siglos, del siglo XIX y XX, que se denominaba en ese programa, y en general se encuadra dentro de la Edad Moderna, patrimonio moderno. Tuvimos ocasión de participar de varios encuentros regionales, de acuerdo a las regiones de la UNESCO, y bueno, fue un empuje que se trató de dar a la incorporación a patrimonio mundial de sitios y monumentos del siglo XIX y XX. Podríamos decir casi más de un 90% de las inscripciones en patrimonio cultural de sitios de patrimonio mundial pertenecen a bienes, monumentos y sitios del siglo XVIII hacia atrás. Los siglos XIX y XX están muy poco representados. Las presentaciones son, digamos, fragmentos, episodios, que realmente todavía no muestran, como otros periodos, digamos, de la historia de la cultura, de la arquitectura, de la construcción a nivel universal, cómo están representados otros periodos. En ese contexto también siempre estuvo presente respecto de la Argentina la cuestión de los grandes sistemas patrimoniales que tiene nuestro país, están representados en estas imágenes, ¿no es cierto? El patrimonio del periodo originario, ¿no es cierto? El patrimonio del periodo colonial, el patrimonio de lo que se llama, o el siglo XIX, del eclecticismo, del academicismo, de la revolución industrial y el patrimonio moderno. Y fíjense ustedes que, salvo la imagen en blanco y negro, esos otros periodos están representados por presentaciones que se hicieron y fueron aceptadas en Patrimonio Mundial de la UNESCO. El patrimonio originario y colonial, tanto en la quebrada de Humahuaca como en las misiones jesuíticas o las estancias jesuíticas, esos dos sistemas patrimoniales tan importantes en la Argentina, el patrimonio moderno con la Casa Curuchetti
en estos últimos años, últimos 3 años, y finalmente el que nos quedaría por consagrar a nivel internacional es el patrimonio de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, que es tan importante para la Argentina. Es uno de los sistemas patrimoniales de estos 4 que realmente tiene una presencia importantísima en todo el país, ¿no es cierto? Es uno de los sistemas, de los patrimonios muy importantes en muchas de las ciudades y en distintas áreas de la Argentina, y para Buenos Aires muy fundamental, como bien lo sabe Basta de Moler, que ha salido al frente de la defensa de muchos edificios y sitios justamente construidos y diseñados y construidos en este periodo. Los argumentos básicos de esta presentación son, el título de la presentación es Buenos Aires-La Plata, 2 capitales de la modernidad, el eclecticismo y la inmigración. Son los componentes fundamentales, digamos, las líneas de fuerza que inspiraron y, digamos, dieron origen a el planeamiento, el diseño y la construcción de tanto la ciudad de La Plata, ASECUO, de inicio, como la transformación de la ciudad de Buenos Aires para convertirse en capital de la República, ¿no? Y además las 2 ciudades están completamente ligadas en la historia política, en la historia urbanística, en la historia arquitectónica. Digamos, lo que sucedió con la cultura arquitectónica en Buenos Aires y en La Plata está íntimamente relacionada también. Estas 2 capitales, digamos, conforman además un sistema que es único en el mundo. En ese momento, digamos, la redefinición de una ciudad capital, la construcción de una nueva capital, en este caso estatal o provincial, es un fenómeno único y donde participaron, digamos, distintas intervenciones desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista de la convergencia de distintas influencias y transculturaciones de culturas arquitectónicas procedentes fundamentalmente de otros países europeos. La conformación de estas 2 capitales tuvo, digamos, como protagonistas a distintos políticos, a distintos arquitectos, diseñadores, planificadores, que llevaron a cabo un trabajo en muy pocos años, en muy pocas décadas, con formación de ciudades muy importantes y capitales con una característica imagen urbana muy en sintonía con lo que sucedía en la cultura arquitectónica occidental de ese periodo. Y la presentación básicamente no trata de asignar a estas 2 ciudades la representación a través de un sistema de edificios y monumentos en ambas ciudades, una suerte de archipiélago patrimonial, es como una nueva designación y que se está, digamos, manejando a nivel internacional con algunas propuestas y proyectos de propuestas de distintos países, y que en nuestro caso es muy singular y a su vez muy característica. Característica de, digamos, la manera en que fue diseñada y construida estas 2 capitales, fundamentalmente Buenos Aires, donde sobre una ciudad preexistente de cuadrícula de Indias se montó toda una serie de proyectos superpuestos, arquitectónicos, urbanísticos y paisajísticos, que también son reflejo de tensiones políticas, porque no había una idea única a nivel político, a nivel de la dirigencia respecto de cómo debía ser la capital desde todo punto de vista, del punto de vista del planeamiento, de la ubicación de los edificios, de los estilos arquitectónicos. Y por otro lado, porque las presentaciones del Patrimonio Mundial son presentaciones no de la historia, sino del patrimonio tangible, el que ha llegado hasta nuestros días. Y el que ha llegado hasta nuestros días de manera más íntegra y auténtica son estas islas dentro de ambas ciudades, ¿no es cierto? Más allá, en el caso de La Plata, de la traza original,
lo que mayor integridad y autenticidad preserva son este sistema de edificios y monumentos en distintos sectores de, podríamos decir, el macrocentro de las dos ciudades. A su vez, la presentación tiene como sustento una idea que es que estas dos ciudades presentan un sistema de edificios, de sitios y de monumentos que responden a distintas tipologías y que ninguna otra ciudad o conjuntos de ciudades que fueron, digamos, moldeadas por esa época puede ofrecer, ¿no? Con palacios de gobierno a nivel nacional, provincial, municipal, edificios que es también otra de las líneas de fuerza de la presentación, es que en estas dos ciudades se combina o aparecen manifestaciones del eclecticismo, que era la cultura arquitectónica predominante en ese fin del 19 y principios del 20, en estas dos ciudades, como en ninguna otras dos o ninguna otra, se dieron estas combinaciones de eclecticismo combinatorio, digamos que era una de las reglas, pero en su máxima expresión, siguiendo con las tipologías, los edificios que representan otro de los poderes del Estado. La presentación también hace hincapié en que son dos ciudades que surgen de la reorganización de la Argentina mediante un sistema republicano, democrático y federal, ¿no es cierto?, por la Constitución del 53, que reconoce esa organización nacional y además, por otro lado, y es otra de las cuestiones que aparece en la Constitución, los derechos de los privados, ¿no? Y la constitución de una cultura arquitectónica donde la arquitectura privada no respondía a los sustentos legales, los sustentos jurídicos, históricos o la historia urbana que había tenido Europa, sino una mucho más liberal y donde la decisión individual pesaba mucho en la construcción del tejido urbano. Palacios de justicia, como decía, de los tres poderes, y que en este caso alcanza los niveles nacionales, municipales, provinciales, como vemos en estas distintas imágenes en las dos ciudades, en Buenos Aires y en La Plata, los equivalentes de los ministerios de educación, los edificios públicos, ¿no es cierto?, las escuelas públicas, las universidades, los edificios para la cultura, digamos, y el espectáculo, el Teatro Colón y el Coliseo Podestá, que son dos versiones, digamos, de la saga de los grandes teatros líricos, y el Teatro Colón como su culminación, o el Coliseo Podestá, que viene de la tradición rioplatense y que es el exponente en la ciudad de La Plata. Conjuntos que en sí mismos podrían ser piezas para patrimonio mundial en sí mismas, como es el Museo de La Plata, concebido originalmente por el Perito Moreno y que, como en ningún otro museo de ciencias naturales, reunía un observatorio para que los visitantes vieran o se dieran una idea del universo. El Museo de Ciencias con, digamos, el recorrido en forma de óvalo para hacer o verificar la evolución de las especies, y un zoológico donde se veían las especies finales, el Jardín Zoológico y el Jardín Botánico de Buenos Aires. Y también en ambas ciudades los sistemas de parques, avenidas, plazas y jardines que fueron diseñados y plantados por esa época y que es necesario, digamos, preservar, revalorizar y poner en valor. Sobre todo en el caso de Buenos Aires está todo el conjunto de escultura monumental. Y ni que hablar también de, dentro del sistema de esta presentación, van incluidos las necrópolis, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la ciudad de La Plata. Y también son complementarias, digamos, el patrimonio de ambas ciudades, los sistemas patrimoniales y las tipologías, porque algunas de las tipologías que no tiene una ciudad las tiene otras, para armar el conjunto, ¿no? La Catedral de La Plata, que es un exponente típico de ese fin de la cultura neogótica en este momento, alrededor de 1900, Buenos Aires no lo tiene su catedral neocolonial con la intervención neoclásica y sus interiores redecorados en 1900.
Y por otra parte, el sistema o conjunto de iglesias correspondientes a distintas culturas arquitectónicas, las terminales de ferrocarril, que a su vez relacionan todas estas dos ciudades con el hinterland argentino, las estaciones de ferrocarril también, que son el final de una tipología, en este caso de los británicos, que vienen construyendo ferrocarriles de fines del siglo XVIII y justamente hacia los años 10-20 culminan con construcciones muy importantes eduardianas como la Estación Retiro, los edificios de la infraestructura o las manifestaciones de la infraestructura que hicieron posible esa modernización, ¿no es cierto?, de estas ciudades, y todo sostenido por la inmigración que pudo aportar tanta mano de obra y tanta especialización en distintos rubros de la construcción y de la ingeniería, y que asomaron a través de la entrada por el puerto de Buenos Aires. Se completa la presentación con otras islas correspondientes a la arquitectura comercial y bancaria en ambas ciudades, edificios institucionales, residencias, ¿no es cierto?, en las dos ciudades, y algunos edificios característicos que denotan, digamos, la apropiación de la ciudad y de la arquitectura por parte de los inmigrantes, sobre todo los inmigrantes que hicieron fortuna, que hicieron la América, como el Palacio Grimaldi en el barrio de Once, que es un característico edificio hecho por uno de los grandes maestros del Art Nouveau, Virginio Colombo, y que muestra tres secciones, como las tres clases de un gran transatlántico, pero al revés, ¿no? Palacio de Grimaldi en el penthouse hacia adelante, de clase media, y, digamos, de menor envergadura para una casa de renta. También incluimos en este archipiélago un sistema de edificios del Art Nouveau, muy ecléctico también, como todos conocemos, y algunas piezas que realmente son únicas en el mundo dentro del Art Nouveau, que en Argentina, digamos, estuvo sostenido por estructuras de hormigón armado, las más altas del mundo, como la Galería Güemes, hecha por Gianotti, el italiano, y la empresa Philip Holzman, de hormigón armado, o el Barolo, que es el cierre. Y para finalizar, una de las cuestiones más polémicas, digamos, dentro de la sustentabilidad de esta presentación y la argumentación de esta presentación es que este sistema de archipiélago de edificios y sitios y monumentos, ¿no es cierto?, distribuidos en distintas partes de la ciudad. Aquí ven más o menos el esquema básico de la presentación. Los rojos son los bienes a ser presentados en la lista de Patrimonio Mundial, ese archipiélago, y las áreas de amortiguación, en el caso de Buenos Aires, fundamentalmente coinciden con las áreas de protección histórica ya definidas y legisladas por la ciudad de Buenos Aires. Y en el medio, este tejido heterogéneo, un tejido que es completamente distinto al armado de las ciudades históricas europeas, que tienen sus orígenes fundamentalmente, algunas con los restos de la fundación del Imperio Romano y sobre todo en la Edad Media, y los distintos círculos concéntricos que las van transformando a lo largo del Barroco, del siglo XIX. Estos tejidos heterogéneos son característicos de este lado del Atlántico, de América, particularmente son muy fuertes desde su origen, desde la fundación. Fíjense, son dos imágenes de alrededor de 1910, 1915, de las ciudades de La Plata y de Buenos Aires. Y el tejido heterogéneo, más crecido, con mayor altura, que tenemos en estas dos ciudades, rodeando esos monumentos, digamos, de fines del siglo XIX, del siglo XX, forman parte del ADN de este tejido urbano de estas ciudades, de casi todas las ciudades de Argentina, de muchas ciudades latinoamericanas, y que es muy distinto de aquel tejido, ¿no es cierto?, que acompaña los monumentos históricos que ya están consagrados en Europa y otras regiones del mundo. Porque la historia urbana, el sistema jurídico, el derecho de propiedad, en estos países, en la Argentina particularmente, y en estas dos ciudades representados al máximo, es muy distinto a la posesión de la tierra, al régimen jurídico, a los permisos de construcción, a la evolución de los códigos de planeamiento, que en nuestras ciudades cambiaron en un siglo
4 o 5 veces, muchas veces, o de la apropiación del territorio, ¿no? Un territorio tan extenso, se iba definiendo el planeamiento de la ciudad, se iba expandiendo la cuadrícula o lo que fuera, se iban trazando las líneas de tranvías y las manzanas no se iban completando todas en un mismo periodo, tardaban a veces varias décadas, y encontramos en las manzanas no solo distintos estilos, sino distintas construcciones con distintas alturas, llenos y vacíos correspondientes a estas distintas códigos de planeamiento. Básicamente esos son los lineamientos generales de la presentación. La intención de la comisión es, digamos, aunar esfuerzos, que esta presentación sirva a la preservación, digamos, incentivar la preservación del patrimonio de estas dos ciudades, que la ciudad de La Plata, digamos, que ha sufrido un periodo de decaimiento en cuanto a su preservación, en cuanto a su vitalidad, pueda, digamos, Buenos Aires y la presentación traccionar que las dos ciudades vuelvan a reconectarse desde el punto de vista del patrimonio, para después también reconectarse dentro de otros aspectos, digamos, institucionales, culturales, sociales. Bueno, nada más. Muchas gracias.